Buenos días, mi nombre es Luther y soy un adicto en recuperación. Buenos días. Buenos días, Casa Crea de toda la República Mexicana, compañeros y compañeras, directivos, personal administrativo. Estamos aquí en una videoconferencia más, esperando que sea de provecho para todos nosotros. Hay muy buena información. Vamos a pedir a los encargados de sala de toda la República que apaguen sus audios para que esta junta se lleve de una manera correcta. A continuación vamos a presentarle los reglamentos que van a regir esta videoconferencia. Buenos días, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más, en la cual les pedimos su total atención, para que su desarrollo sea un completo aprovechamiento en su proceso de rehabilitación. A continuación, les presentamos las reglas requeridas para esta reunión. Se prohíbe tener los micrófonos abiertos mientras el ponente está participando, esto con el objetivo de respetar su espacio. Todas las personas y salas conectadas mantendrán la atención con sus cámaras dirigidas únicamente al ponente. Habrá un responsable elegido en las salas. Si es requerido para participar, retroalimenta el tema expuesto. Evita la distorsión con comentarios ajenos y pérdida de tiempo. Queda estrictamente prohibido realizar otras actividades en las salas audiovisuales mientras está la conferencia, manteniendo el orden al estar todas y todos sentados. Los compañeros que no sigan las reglas anteriormente descritas serán restringidos o expulsados de la reunión según sea el caso. Por su atención, muchas gracias. Atentamente, Vivir para Servir. El señor licenciado Tomás López Hernández, organizador vanguardista en estrategias y conceptos informativos para los programas de recuperación. CREA Zona 1 AC. Como pueden escuchar y ver, compañeros, estos son los reglamentos que van a regir la videoconferencia. Esperemos llevarlos a cabo para que esta junta lleve su curso de la manera normal. A continuación vamos a presentar a nuestro expositor invitado del día de hoy. Él es Javier Domínguez Severiano, director de CREA Zona 1 AC, Puebla, Puebla, y también es consejero certificado en adicciones. El tema que nos trae es prevención y erradicación de la violencia en grupos vulnerables en consumo de sustancias. Lo escuchamos, señor Javier Domínguez Severiano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Buenos Javier y soy un días. adicto. Buenos días. Pues primero que nada quiero saludar a todos mis compañeros de todas las casas hermanas CREAT, desde aquí de Puebla Capital. El día de hoy me tocó un tema muy específico en relación a los grupos vulnerables, en cuestión a las sustancias. El tema de hoy se llama prevención y erradicación de la violencia en grupos vulnerables en relación a las sustancias. ¿A qué me refiero? Primero que nada debemos de tener en cuenta qué es la prevención de la violencia o qué es la violencia. La prevención es la única manera de detener la violencia. Requiere un compromiso político y social, aplicar leyes que fomenten la igualdad de género. Definamos violencia primero. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra una persona, un grupo o comunidad y que tiene como resultado un daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Muchos hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia. La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar,
consumir alcohol o drogas, de sufrir enfermedades mentales o tendencias suicidas, enfermedades crónicas del corazón, diabetes o cáncer, infecciosas como el VIH y problemas sociales como el crimen o más violencia. Eh, Muchas de las veces nosotros como adictos nos vemos envueltos en muchas de las ya mencionadas con anterioridad, pero todo tiene un origen, todo tiene una raíz de todo este problema. ¿Dónde se genera la violencia con nosotros los adictos? ¿Por qué hay tanta violencia hoy en día en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta violencia en la familia? Nosotros venimos, lo dice la literatura, no lo digo yo, venimos con raíces donde venimos de una cadena, empíricamente hablando, maldita, ¿no? Con una maldición que viene de generación en generación, que se nos ha heredado esta manera de vivir, este culturismo a través de los años, no nada más en la familia, sino a nivel país, a nivel México. Nuestro culturismo tiene una definición y tiene una estigmatización violenta, que nosotros los mexicanos somos violentos y nosotros como adictos estamos 3 veces catalogados con más violencia, con un sentido, bueno, perdón, sin sentido común por lo que es la realidad. Nosotros venimos de familias disfuncionales. Yo creo que la mayoría de los que estamos sentados hoy en una sala venimos de una familia disfuncional, con problemas desde casa, porque hemos vivido cómo papá le pega a mamá, cómo mamá a través de la neurosis que originada por tener un papá alcohólico, tener un papá drogadicto, nos ha generado muchas veces este conflicto y esta complejidad de generar más violencia. ¿Cómo nos hemos desenvuelto con esta violencia? Pues en las escuelas, desde casa, teniendo hermanos menores. ¿Cómo a través de los años pasas de ser víctima a ser victimario? ¿Cómo pasas de esta modalidad en la casa, ¿sí? De tener la violencia en casa, la empiezas a transmitir en la sociedad, en las escuelas, con los compañeros? A muchas de las veces nosotros sin intención alguna, nos vamos llenando de toda esta violencia, sí, que vivimos, todo se genera en casa. La violencia siempre se ha generado en casa, viene desde papá, viene desde mamá, tal vez porque un tío, tal vez porque un hermano mayor, tal vez porque el vecino, pero la mayoría de las veces la violencia se genera en casa. Inconscientemente papá, mamá, nos empiezan a transmitir esta violencia. Desafortunadamente, desde que nosotros estamos en el vientre uterino, ¿sí? Empezamos a tener este tipo de comunicación a través de papá, de mamá, mamá transmitiéndonos todo lo que está viviendo con papá día con día, los problemas en casa. Todo esto genera descontento, genera un estrés, genera una frustración en ellos y es transmitido genéticamente hacia nosotros. O sea, son muchas causas las que generan la violencia. Hoy en día nosotros estamos aquí para erradicarla, para prevenirla. Tú que estás en una sala de psicoterapia, al igual que yo estuve, igual que tú, tenemos hijos, muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos hermanos mayores. Nosotros tenemos el poder de poder erradicar la violencia, no de tajo, pero sí empezar a poner tu granito de arena. Quiero que entiendas lo que en realidad la violencia es, porque si no entiendes qué es la violencia, de nada sirve tanta información, de nada sirve que te digamos y estés sentado en... Te voy a compartir algunos tipos de modalidades de violencia. En el ámbito familiar, laboral, docente y en la comunidad puede existir la violencia feminicida, psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. La violencia en la primera infancia, hasta los 5 años, suele ser a manos de madres, padres, cuidadores como método de disciplina, lo que puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de salud que, en casos extremos, pueden provocar muerte prematura. La violencia en la edad escolar de los 6 a los 11 años puede ser de parte del personal docente en forma de castigo corporal, humillaciones y entre pares en forma de acoso o bullying. Las niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico al ser excluidas de círculos sociales o verse involucradas en rumores dañinos, mientras que en los niños son más propensos a sufrir violencia física y amenazas. Las consecuencias de la violencia en el entorno escolar pueden ser un bajo rendimiento y abandono escolar.
muchos de nosotros al sufrir este tipo de violencia, y no me refiero solamente a varones, también a las mujeres que nos están escuchando en diferentes casas hermanas, hemos sufrido este tipo de violencia, ¿sí? Porque a veces el clasismo de la sociedad, incluyendo al personal docente de alguna escuela, son pero muy figurativos al expresarse o dirigirse con una persona como nosotros. Porque muchos de nosotros venimos con carencias económicas, venimos con carencias de aprendizaje, venimos con algún déficit. ¿Por qué? Porque la genética que nosotros traemos transmitida a partir del padre, porque les repito, venimos de padres alcohólicos, de padres drogadictos, esto se hereda, sí, genéticamente, y muchos de nosotros tenemos bastantes trastornos con los que lidiar desde la infancia y se van acumulando, sin contar los traumas que hemos ido generando a través del tiempo. Imagínate, una persona que ya viene traumada desde la infancia, desde el kinder, avanza a la primaria y empieza con este rollo del bullying, empieza con este rollo de tener problemas con los maestros docentes, pues definitivamente vas a ser violentado sin que tú te des cuenta, porque una violencia no precisamente quiere derivar de que te estén maltratando físicamente o te estén castigando verbalmente con palabras antisonantes. Claro que no. Esto viene con palabras todavía más meticulosas, más quirúrgicas, ¿sí? Las aplicaciones que se dan dentro de una escuela son el de que salte del salón, vete al rincón, date la vuelta, por favor no entretengas a tus compañeros, si tú no quieres, deja que tu compañero por favor estudie, o sea, te empiezan a excluir del grupo social en el cual te encuentras en ese grupo y empiezas a tener ese sentimiento de que no perteneces, desde ahí empiezan a generar una existencia, o sea, un fallo en la existencia, ¿sí me explicó? Tienes ese vacío existencial, el cual no pertenece a ningún lado. Sin conciencia, el maestro empieza a alejarte y empieza a excluirte sin darse cuenta del daño que te está haciendo y cómo te está violentando. Entonces hay que tener muy presente eso. Esto es a manera de conciencia, tú que ya tienes el problema porque ya estás en una sala de psicoterapia, ¿sí? Y tú que me estás escuchando en casa, padres de familia, si hay docentes o psicólogos, también tenemos que tener muy presente eso. Yo lo hablo desde la parte empírica, desde la parte vivida de un servidor. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí tienes que tener un poquito de conciencia, tú que ya estás sentado, y darte cuenta cuál fue tu trauma, cuál fue tu violentación en esa época cuando vivías en la escuela. Analízalo, procésalo y digiere, porque si no te quedas, o sea, te quedas anclado en ese preciso momento y lejos de avanzar retrocedes y ahora tú eres el que empiezas a generar violencia, ¿sí? Por ese vacío existencial de no saber cómo lidiar con esta violentación, empiezas a violentar a los demás para querer llamar la atención, ¿sí? Y muchas de las veces son las consecuencias o ese tipo de consecuencias son las que nos trajeron a una sala de psicoterapia. Pero prosigo con el tema. Consecuencias de la violencia. La violencia tiene consecuencias profundas y duraderas tanto a nivel individual como colectivo. Algunas de las consecuencias más comunes son físicas, psicológicas, sociales y económicas. En relación a las físicas, puedes llegar a generar lesiones, te pueden generar lesiones, alguna discapacidad, enfermedades y en algunos casos la muerte. Muchos de nosotros hemos visto que por jugar pesado o por estar con inquietudes, con hiperactividades no canalizadas, pueden llegar a accidentes fatales como la muerte. Muchos de nosotros lo sabemos y es por esto mismo de la violentación. En cuestión de las psicológicas, puedes generar traumas, estrés postraumático, depresión, ansiedad y trastornos de la conducta. En este punto psicológico me quiero hacer un paréntesis con el cuestión de la depresión. La violencia siempre va a generar más violencia, pero cuando eres un grupo vulnerable, cuando ya traes algún trastorno, cuando traes algún trauma, este tipo de violencia te genera depresión. Y la depresión está comprobado aquí en el estado de Puebla que ha subido del 72% al 77% causando muertes exclusivamente en varones. Obviamente no hacemos de lado la muerte por depresión en las mujeres, pero ahorita nos está atacando más a nosotros los varones por esta cuestión de que nos estigmatizan. ¿Cómo nos estigmatizan? Pues nos dicen que nosotros los varones no debemos llorar, no debemos de sentir dolor, no podemos deprimirnos, no podemos estar sintiéndonos solos.
Y son este tipo de situaciones a manera de violencia, con este tipo de palabras, que hacen una complejidad en las personas varones que no permiten poderte expresar de manera correcta, ¿sí? Es por eso que hoy en día nuestro programa de rehabilitación abarca mucho esto. La palabra adicción está compuesta por dos paréntesis, ¿sí? La adi y la adicción, ¿sí? Una de estas palabras, lo que es la adicción, es la manera de no poder expresar lo que sientes, lo que piensas, no poder expresar las emociones que algún evento traumático o en algún momento de tu vida te han generado, porque a lo mejor tú ni siquiera lo generaste, te lo generaron, ¿sí? Y al no poder expresarlos, empiezas con este tipo de complejidades, empiezas con este tipo de consumos, empiezas a recurrir a las malas amistades, empiezas a acudir con diferentes tipos, puntos de alergia, ¿sí? Que nos llevan al consumo crónico, ¿sí? Y el consumo crónico te lleva a degenerarte física, mental y espiritualmente. Ya no empieza a haber conciencia, la violencia empieza a acrecentarse más. Empiezas con ese sentimiento de querer venganza, ese rencor, esa ira, ese resentimiento hacia la familia, hacia las personas, hacia el mundo, te empieza a generar que tu mente empiece a tener disturbios mentales, ataques psicológicos, ataques psiquiátricos, ¿verdad? Entonces empiezas a tener y a generar más violencia. Entonces, abusar con eso, chavos, no es cualquier cosa. De verdad que nosotros, todos nosotros estamos enfermos con este tipo de violencia, ¿sale? En cuestión de lo social, deterioro de las relaciones interpersonales, división y fractura en la comunidad. En la cuestión económica, pérdida de empleo, disminución de la productividad y aumento en los gastos de salud. Muchos de nosotros, me refiero a los recaídos, ¿verdad? Cuando sales de una agrupación, cuando sales de una casa de vida, cuando sales de una unidad de tratamiento, ¿cuántas y cuántas de las veces tú no te has visto o envuelto en la situación de corretear al becerro de los huevos de oro, ¿ah? Empiezas a querer a generar dinero, empiezas a querer echarle ganas y todo va bien y de momento se te olvida la agrupación, se te olvida de dónde saliste, ¿ah? Y en cuanto menos te das cuenta, ya transcurrieron 1, 2, 3 meses, 4, 6 meses, hasta el año posiblemente, pero empiezas a tener estos disturbios, empiezas a acumular nuevamente la bomba y cuando explota, explota sin ver a quién o con quién va. Empieza a generar violencia con tu frustración. ¿Por qué? Porque el trabajo ya no está haciendo lo mismo, porque los problemas van a seguir presentes, porque los problemas que dejaste anteriormente se hacen presentes, te alcanzan, te empiezan a pasar factura y empieza la desesperación por querer solucionar todo de golpe. Esto es con calma, lo dicen los axiomas, poco a poco se llega lejos. Entonces, esto nos genera a nosotros mucha impaciencia. La impaciencia lleva a la ira y el ira lleva al rencor y el rencor empiezas a tener la violencia que no necesitas en tu vida, ¿verdad? Empiezas a generar la violencia como de manera verbal con la familia. Hey, cabrona, ay, mira, nos hace falta y tú me estás pidiendo para tus uñas, me estás pidiendo para tus pestañas, o qué sé yo, ¿verdad? Que ya te viste el pantaloncito roto y por cuestiones económicas que en el trabajo que estás no te pagan un buen sueldo y el sueldo que tienes no te alcanza para proveer en la casa, empiezas con la frustración y empiezas a violentarte a ti mismo, te empiezas a exigir de más como persona, empiezas a tener problemas y entonces, ¿qué te orilla eso? Te empieza a orillar a de nuevo tener un consumo. Empieza a consumir la sustancia y nuevamente empiezas a generar ese tipo de violencia de la que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, voy a hablarte de algunas consecuencias graves a partir de la violencia que te generan la depresión. Datos graves de la depresión por violencia. La depresión es un trastorno mental común. La mayoría de nosotros, los adictos, lo tenemos, nosotros, todos, la mayoría lo tenemos. ¿Por qué? Porque dejas el consumo. Cuando tú tienes un consumo de sustancias psicoactivas como lo es el cristal, como lo es la heroína, como lo es la marihuana, ¿sí? La marihuana un poquito me retraigo, pero la heroína y el cristal me quedo ahí con esos. ¿Por qué? Porque esas dos sustancias tienen una sustancia que libera recompensa en el sistema límbico central. Esta recompensa se llama dopamina, ¿sí? Cuando el cerebro te da de más dopamina de la que necesitas, llega el momento que cuando te dejas de desintoxicar, este sistema de recompensa tiene un sistema de castigo, ¿sí? Y entra en vigor el sistema de castigo y te empieza a castigar.
Imaginémonos que nuestra cabeza, nuestro cerebro, genera una cajita donde le caben 200 canicas de dopamina, ¿sí? Diariamente sin consumo. Y tú, al consumir cristal, le estás generando y estás sobrecargando esa cajita, no a 200, sino 2000 veces más. Le estás echando 2000 caniquitas de dopamina. No hay dónde recolectar estas caniquitas de dopamina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Se protege y empieza a crear más cajitas para que pueda cargar con esto con este sistema nuevo de canicas de dopamina, ¿sí? El detalle no es este, el detalle es cuando dejas de producir la dopamina, ¿sí? Esas cajitas se quedan vacías. ¿Qué les tienes que echar a esas cajitas? Pues les tienes que seguir alimentando, de algo se tienen que seguir alimentando. ¿Y de qué se alimentan y se empieza a acumular esto? Pues se empieza a acumular con problemas, con situaciones problemáticas en la sociedad, con fallos económicos, con cosas que de verdad son innecesarias a veces, ¿verdad? Que las estés sobrepensando, ¿sí? Y empiezas a llenar estas cajitas y cuando menos te das cuenta te ves envuelto y abrumado con tantos problemas que lo que empieza a generar tu cabeza es depresión, sentirte triste todo el día, estar durmiendo, ya no querer trabajar, ya no querer salir a ningún lado y ahí comenzamos nuevamente con la violencia. Cuando digamos que eres hijo y tienes a mamá y a papá en casa y vives con ellos. Y ya papá y mamá se hartaron de tu situación de verte todo el día en la cama. Ellos no entienden nuestro trastorno. Y sin pensarlo y sin concientizar, ellos empiezan a violentarte. ¡Hey! Ya deja estar ahí en la cama, ponte a trabajar, no seas huevón, cabrón, mira cuántos días llevas. O no les ha pasado, compañeros, ¿verdad? Muchas de las veces es así. Entonces, este tipo de violencia inconsciente te genera todavía más depresión, te genera que te vayas y te excluyas de todo el mundo. Muchos de ustedes o muchos de nosotros más bien nos hemos encerrado en una habitación, nos hemos aislado, nos hemos ido a una casa abandonada, nos hemos salido a la calle y andamos consumiendo. No necesitas tener amigos para consumir, tú solito te vas al consumo. 2, 3 de la mañana caminando por la calle drogándote y llorando, pidiéndole a Dios o pidiéndole al diablo que te salve, ¿verdad? Y no entendemos por qué. Y muchas de las veces esto nos orilla, ¿sí? A sentirnos solos, a sentir que la vida no tiene o no vale nada. Y llegas a cometer actos fatales como puedes llegar a asesinar, puedes llegar a matar a tu propia familia y en consecuencia de esto, pues arrebatarte la vida. Entonces, ojo con este dato de la depresión, este es para otro tema pero no sin hacerlo menos, pero sí es muy importante que lo tengas presente. Violencia en niños. La violencia contra los niños incluye todas las formas de violencia contra los menores de 18 años, infligida por sus padres o por otras personas que los cuiden, sus compañeros, sus parejas u otras personas. Un estudio por parte de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, calcula que hasta 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. La violencia sufrida en la infancia afecta la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida. En este estudio que se hace por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que hasta 1.000 millones de niños entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales, de abandono. Esto es muy real. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas que ahorita están sentados en una sala no han tenido abandono? ¿Cuántos de ustedes no han tenido una violación sexual, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en cuestiones problemas emocionales por parte de los padres, o sea, infligidos por parte de los padres, ¿verdad? En muchos casos que hemos tenido nos hemos dado cuenta que las familias disfuncionales están conformadas a veces por padrastros o madrastras o solamente por la madre y la mamá mete a bastantes personas como su pareja y se empiezan a dar este tipo de situaciones. Muchos de los que estamos sentados, ¿verdad? Hemos vivido y hemos pasado por este tipo de situaciones, las cuales nos ha generado violencia desde que éramos niños. Muchos de ustedes, la mente no está preparada todavía para poder expresarlo. Pero yo te invito a que en la casa donde estás, en la institución CREA donde estés, hagas presente tu problema, platiques a la persona que le tienes más confianza y lo empieces a sacar, empieces a curarte, empieces a sanar, porque si no lo haces ahorita que tienes la oportunidad, llegado el momento de tu salida,
este tipo de problemas, este tipo de traumas, se convierten en trastornos y empiezas a generar la misma violencia que en algún momento tú viviste y que juraste erradicar de tu vida. Eso es muy importante, el poder expresarte de manera correcta, ¿sí? En el preciso momento que tú te sientas listo para sanar, hazlo, no te esperes, porque si tú no sanas y te sigues llevando este tipo de situaciones a tu casa o a la sociedad o en el entorno donde te desenvuelves y te desarrollas, vas a seguir generando violencia. Y todo esto se transmite, la violencia es contagiosa. Eh, Voy a nombrarles un poquito de la violencia contra las mujeres. No debo de hacer menos a las mujeres porque muchas de nuestras compañeras han sido violentadas de maneras muy específicas. Algunas de nuestras compañeras han, si nosotros estamos estigmatizados por la violencia, las mujeres todavía están más señaladas, están más denigradas. Muchas de las veces la sociedad no perdona de verdad. Por ejemplo, nuestro culturismo, ¿verdad? Bien machista. El hombre puede tener una relación con fulana, sultana y merengana, pero que una mujer tenga una relación a escondidas con otro hombre, no quiero decir que esté bien, pero cuando estas situaciones se dan por lo mismo que estamos mencionando, el abandono de una pareja adicta hacia una persona normal, ¿verdad? Genera este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la mujer tiene derecho a ser amada, a ser escuchada, a ser atendida. Tiene muchos derechos en cuestión a la relación como mujer. Y muchos de nosotros, las personas adictas, hemos abandonado a estas personas y hemos generado este tipo de violencia que también es inconsciente. ¿Por qué? Porque llega una persona ajena a tu familia, llega una persona ajena a ella y la empieza a conquistar, le empieza a dar lo que tú no le has dado durante bastante tiempo y ella lógicamente se empieza a enamorar y entonces empieza aquí la desconyuntación de la mente, empiezan este tipo de problemas, de separaciones y comenzamos a generar la violencia, ya no con nosotros como personas, como primeras personas, sino a los chiquillos, a los niños, a las personas secundarias y a las terciarias que puedan llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque te digo, la sociedad no perdona la estigmatización hacia las mujeres. Violencia contra las mujeres. Debe entenderse por violencia contra las mujeres cualquier acción u omisor basado en su género que causa muerte, daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Y está regulada en la Ley General del Acceso a las Mujeres en una vida libre de violencia. La importancia de esta ley radica que protege el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Las modalidades que se presentan en la violencia contra la mujer son las siguientes: violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicida, ¿verdad? En la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Lo que les decía yo, muchas de las veces la violentación viene desde casa, cuando una persona como nosotros, adicta, violenta a una persona que no es adicta, pero por este tipo de violencia empieza a generar una adicción a la sustancia. Muchas de nuestras compañeras son testimonio empírico de todo esto, de cómo han sido violentadas, de cómo han sido abandonadas, cómo han sido ultrajadas, cómo han violado sus derechos de manera verbal, física, íntegra, ¿verdad? Lo hemos escuchado bastantes veces en las salas de psicoterapia, también de nuestra propia boca, cómo nosotros hemos violentado a los demás. Porque la mayoría de nosotros, compañeros, tengo que ser realistas, no estamos en una sala de psicoterapia por ser buenas personas. Somos de buen corazón, tenemos corazón de pollo, ¿va? Porque no es de piedra, pero ninguno de nosotros ha sido una buena persona, ninguno de nosotros ha sido un ejemplo a seguir durante nuestro consumo de drogas. ¿Por qué? Porque hemos suscitado muchas de estas acciones en violencia, no nomás contra la mujer, sino contra niños, hermanos, familiares, amigos. Aquí hay un dato muy importante que se suscita contra las mujeres y muchos de nosotros debemos empezar
de raíz con nuestro problema, con nuestra enfermedad. La violencia laboral se ejerce en las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consiste en un acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, integridad y libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Muchas de las veces nosotros, sí, todos tenemos, yo creo que todos tenemos mamá, todos tenemos hermanas, sí, tenemos pareja. Muchas de las veces nosotros nos vemos envueltos ya sea por un grupo social o simplemente por lo que dicta el culturismo de México, en chulear a una mujer, en no mandarle un piropo, porque la verdad es que la mayoría de los hombres somos obscenos. Lanzamos un piropo con la finalidad de agredir a una mujer verbalmente. Hay mujeres que a las que le puedes decir un piropo o recitar alguna palabra con educación y no pasa nada, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros, los hombres en México, no hacemos eso. Estamos acostumbrados y por costumbre lo repetimos. Son acciones repetitivas las cuales violentan los derechos de la mujer. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todos les digo, somos hermanos, somos hijos o somos padres de alguna dama que tenemos en casa y tenemos que cuidar lo que nosotros decimos para poder cuidar a nuestros familiares. Para prevenir la violencia, identifica las causas y los factores de riesgo. Recuerda que la violencia es toda aquella acción que utiliza de manera intencional la fuerza física, la agresión verbal, el maltrato psicológico, el acoso o las amenazas para dañar a una persona, grupo o comunidad. Puede ser en el ámbito familiar, laboral y docente, institucional o en comunidad. De tipo feminicida contra mujeres y niñas, de carácter psicológico, físico, económico, patrimonial, sexual o de cualquier otra forma que lesione su dignidad, integridad o libertad, le prive o vulnere algún derecho, le provoque un mal desarrollo o incluso la muerte. Infórmate. La mayoría de las personas desconocen los aspectos cruciales sobre la violencia. Al estudiar y conocer los aspectos que le generan, podemos identificar patrones para prevenir situaciones de riesgo. Genera y fomenta ambientes de respeto. Tratar a las y los demás como nos gustaría que nos traten. Aprender a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Aquí hago un paréntesis, compañeros. Muchos de nosotros, cuando llegamos bien, bien demacrados, llegamos con muchos problemas, llegamos sintiéndonos nada, llegamos sin un valor existencial real. Y muchos de los que ya llevan 24 horas antecedentes a los compañeritos que van ingresando, tenemos la tarea y tenemos obligación moral para con nosotros de tratarlos como nos hubiese gustado que nos trataran a nosotros. Eso es lo que fomentamos en CREA, del respeto, la igualdad, la equidad, la empatía. Al ver al compañerito que no porque venga de la calle le vamos a hacer menos, al contrario, tiene más valor espiritual él que todo tú. ¿Sí? Él no te va a medir y no se va a medir en cuestiones para la comida, para darte el apoyo, para extenderte la mano, y si así lo necesitas, ¿va? Debemos de empezar a fomentarlo desde ahora que estás teniendo un tratamiento de recuperación y rehabilitación en la casa, crea donde te encuentres. ¿Cómo? Haciendo un servicio de corazón. Hazlo y verás que Dios empieza a recompensarte, ya no a manos chicas, tú vas a abrir los brazos así abiertamente y Dios te va a mandar bendiciones, te va a empezar a iluminar la conciencia, la mente, va a llenar ese vacío existencial con este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es parte de la prevención de la violencia, el hacer buenas acciones a diario, no nomás en CREAT, sino cuando salgas, cuando veas una persona discapacitada de la vista, cuando veas una persona discapacitada de sus pies, no tiene nada de malo el poder ayudarlo a cruzar la calle, ya hiciste tu obra, ya hiciste tu acción del día y eso es recompensado, viene compensado con acciones buenas todo el día, así no generes dinero, eso no importa. Esto va más allá de todo lo económico, de todos los problemas. Esto es espiritual, compañeros. Todo esto que te estoy platicando es vivido, es experiencia vivida. No te lo estoy diciendo por decírtelo. Es algo real, es algo que no puedes ver, que no puedes tocar, pero sí puedes sentir muy dentro de ti. Y esto es esencial para la prevención de la violencia,
tanto en la sociedad como en tu familia y como en tu persona. Empieza a quererte y empezar a quererte y amarte, vas a empezar a desprenderte de ese amor que tanto has guardado y que estás destinado a dar a muchas personas. Yo muchas veces me vi envuelto en este tipo de situaciones. Mi papá era muy violento. Mi papá fue una persona sádica que medía 1,80 de altura, era muy robusto, era una persona grande, lleno de cicatrices por el acné y otro tipo de cicatrices. Era una persona que al pararse enfrente de ti infligía miedo, infligía respeto, pero autoritario. Entonces, cuando él llegaba a tener una situación con mi mamá, la violentaba, le pegaba, porque mi papá obviamente era adicto a la cocaína y a la marihuana, y el alcohol ni se diga, ¿va? Muchas de las veces violentó a mi madre. Yo crecí con este tipo de violencia en la casa, donde una violencia de este tipo era platos rotos, la vajilla completa rota, tazas, vasos, ventanas, mi mamá tirada en el suelo, ensangrentada, siendo violentada todavía por mi padre, aún estando ahí tirada. O sea, este tipo de situaciones que uno vive de niño son las que uno quiere prevenir cuando es adulto. Pero si no tienes la información, si no tienes la ayuda adecuada, todo esto en lo que yo juré no convertirme, que con el tiempo me convertí en eso, el famosísimo Mr. Hyde, cuando de la nada te transformas y empiezas a cometer las acciones repetitivamente que tus padres hacían, te das cuenta que has fracasado como persona, te das cuenta que has fracasado en lo que tú querías y eso te convierte en una persona depresiva que está a un paso del consumo de sustancias. En este caso, su servidor se metió cuanta droga ha existido en este mundo, ¿va? Y muchas de las veces, por no tener la conciencia adecuada, violenté a mi familia, he violentado a mis hijos, he violentado a mis hermanos, he violentado a mi propia madre, ¿va? Recalcándole y reprochándole por qué no se separó de mi padre, por qué no nos fuimos a una temprana edad cuando todo a lo mejor pudo haber sido diferente. Hoy, compañeros, les puedo decir que agradezco ese tipo de infancia, agradezco todo este tipo de situaciones en mi vida porque son las que me han mantenido ahorita al frente de una institución como lo es CREAT Puebla Capital, ayudando a personas que a lo mejor están padeciendo de estos mismos hechos, de estos mismos sucesos, compaginándome con ellos, ayudándolos a salir de su adicción, diciéndoles que sí se puede, previniendo este tipo de violencias, que ellos ya no generen más violencia, volviéndole a inculcar valores, principios, ¿verdad? Que vuelvan a ser empáticos, que chequen que sus problemas que tenemos en casa son porque nosotros mismos los hemos ocasionado. Nadie es culpable de nuestra enfermedad. La realidad es que nadie te puso una pistola en la cabeza para que tú te fueras a consumir sustancias. Tú lo hiciste por decisión propia, ¿sí? Hay muchas cuestiones en cuestión de este tema que podríamos abarcar y me podría llevar todo el día, pero me voy a pegar un poquito más al tema que preparé. Voy a seguir. Genera y fomenta ambientes de respetos, ese ya lo dije, no aceptar malos tratos. Cualquier tipo de maltrato o agresión física, verbal o psicológica debe evitarse, pues es una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización. Es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. Siempre expresa tu postura. La violencia puede estar escondida y ser más frecuente de lo que se cree. Muchas veces por pensar que se pueden generar más problemas y se tiene temor, se opta por la sumisión y el silencio. Si pensamos diferente, es importante expresar con firmeza, respeto y claridad. Escucha a las y los demás, sobre todo si se trata de víctimas. Educa a tu comunidad y familiares. Pide ayuda, busca atención y servicios adecuados. Es necesario contar con ayuda, garantizar un trato de atención igualitaria a todos y todas los sobrevivientes o víctimas de la violencia, sin importar su nacionalidad, clase social o religión, credo o género sexual. Muchas de las veces han llegado compañeritos aquí donde hay grupos, aquí hermanos de carácter cristiano u otro tipo donde se reservan el derecho de admisión, compañeros, por tener una orientación sexual diferente, no los admiten. Por venir con enfermedades como lo es el VIH, hepatitis o diferentes enfermedades crónicas degenerativas, tampoco los aceptan, teniendo un consumo activo y eso
pues está canijo porque desde ahí estamos violentando los derechos del ser humano, los derechos que nosotros nos corresponden, cómo nos violenta la sociedad, o sea, cómo nos estigmatiza, cómo nos cataloga. Una vez que tú sales de un centro de rehabilitación, no te champorres, compañeros, eso que ni qué, o sea, no te vayas con la idea falsa haciéndote castillos al aire de cosas que no van a pasar. Nosotros somos violentados por la sociedad, nosotros somos agredidos diariamente cuando tú sales de un internamiento. Empiezan a decir, ah, mira, el alcohólico anónimo, ah, mira, el drogadicto, ah, mira, el ratero, ah, mira, el pinche loquito ese, ¿va? Nos empiezan a señalar, nos empiezan a estigmatizar, no nada más la sociedad, sino también las dependencias gubernamentales, como lo es la policía municipal, como lo es la policía estatal, como lo son los doctores, enfermeros, porque en algunas clínicas no somos bien recibidos. ¿Cómo le vamos a dar una cama a una persona adicta que realmente se quiere morir, al paciente que viene a lo mejor por un accidente que tuvo en el trabajo o por alguna otra situación, va? No somos prioridad, compañeros, y tenemos que empezar a cambiar este tipo de situaciones y hacer valer nuestros derechos. ¿Cómo? Dejándote de drogar, compañero. Es lo único que debes de hacer, lo único que se te pide es que te dejes de drogar y empieces a fomentar una vida saludable, buenos hábitos, buenas costumbres, porque de lo contrario vamos a seguir generando violencia tanto en nosotros como en la sociedad. Reconoce señales de violencia. Existen muchas formas de violencia y todas pueden afectar de forma física y emocional. Aprender a identificar las señales es importante para poder brindar ayuda a quienes quieren salir de este tipo de situaciones sin poner en riesgo su integridad. Es importante reconocer las situaciones de violencia y no justificar ni esperar a que cambien. Sin embargo, la violencia se puede prevenir como estableciendo límites saludables para prevenir la violencia. La violencia es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Para prevenir la violencia y promover relaciones saludables, es importante establecer límites saludables en nuestras vidas. Estos límites son reglas o normas que establecemos para respetar y proteger nuestra integridad física, emocional y mental. Hay que reflexionar sobre nuestras necesidades y valores. Hay que comunicar nuestros límites de manera clara y directa, mantenernos firmes en nuestros límites y buscar apoyo y ayuda si es necesario. ¿Con quién puedes buscar ayuda, compañero? ¿Con quién puedes buscar ayuda tú que no estás integrado a lo mejor a una institución como lo es CREAT? Puedes buscar ayuda con amigos de confianza, familiares, profesionales en el campo de la salud mental y servicios de apoyos a víctimas de violencia. Hace tiempo estuve trabajando dando conferencias con una dependencia gubernamental como lo es el Centro Estatal de Prevención contra la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Puebla, dirigido por el director licenciado Alberto Guadarrama, quien es un amigo que si me llega a ver, porque le hicimos la invitación, un saludito. Estuvimos trabajando estos temas con anterioridad donde estábamos buscando o promoviendo dónde puedes acudir si eres una persona violentada, donde se han violado tus derechos, donde has buscado ayuda y no te han hecho caso. Esta dependencia puede hacerte caso. Aquí en la ciudad de Puebla se encuentra sobre la 31 Sur a la altura de la 11 Sur, ¿sale? Perdón, 31 Poniente a la altura de la 11 Sur está el C4 y C5 donde puedes acudir. Al igual que tenemos el Cepusami aquí a unos cuantos metros, también para los niños que tienen entre 12 a 17 años. Y bueno, cuando tengas algún tipo de este tipo de violencia, puedes acudir también con nosotros, que somos CREAT Zona 1 ACE Nacional. Estamos distribuidos en diferentes puntos de la República. Hoy contamos con más de 70 sucursales en toda la República Mexicana, donde tú como ya interno, al día que de mañana que salgas, si eres violentado de algún tipo, o de ya no tener techo, ya no tener hogar, tú puedes acudir a nuestras instituciones y nosotros con mucho gusto te daremos la ayuda, te daremos la atención, te extenderemos la mano para apoyarte y poder seguir viviendo de una manera plena, feliz, sin complejidades, sin necesidades de emocionales como las de este tipo que te estaba yo mencionando, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de podernos ayudar. Reconociendo los puntos de apoyo, obviamente, y los lugares donde puedes apoyarte. No nada más existen estas tres dependencias, o sea, existen bastantes dependencias, pero si es tu necesidad acudir a tener ayuda, pues tienes que buscarlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte responsable de tu persona, ¿sale?
Revelar y ajustar, reevaluar y ajustar nuestros límites según sea necesario. Esto es muy importante. Los límites saludables no son estáticos, sino que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Es importante reevaluar y ajustar nuestros límites según sea necesario a medida que evolucionamos y cambiamos. Nuestras necesidades y límites también pueden cambiar. Mantenernos conscientes de nuestras propias necesidades nos ayudará a mantener límites saludables en nuestras relaciones y prevenir la violencia. Establecer límites saludables es fundamental para prevenir la violencia y promover relaciones saludables. Reflexionar sobre nuestras necesidades y valores, comunicar nuestros límites de manera clara, mantenernos firmes, buscar apoyo y reevaluar nuestros límites según sea necesario son pasos importantes en este proceso. Al establecer límites saludables, podemos cuidar de nosotros mismos y promover relaciones respetuosas y libres de violencia. Practicar la empatía y compasión como herramientas para combatir la violencia son esenciales. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. La compasión, por su parte, implica sentir el sufrimiento del otro y desear aliviarlo. Algunos datos claves: cerca de 500 personas mueren a diario como resultado de la violencia interpersonal en las Américas. La región tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, 3 veces más que el promedio mundial. 58% de los niños experimentan abuso cada año, suman 99 millones de niños en la región. El abuso de las personas mayores se estima que es de un 12% en las Américas, sin embargo el número puede ser mayor en algunos contextos. Globalmente, solamente uno de cada 24 casos de abusos a personas mayores son reportados. Uno de cada tres, una de cada tres mujeres han experimentado violencia física o violencia sexual de pareja. Son datos muy exactos, no los digo yo, no es que los esté inventando, son datos sacados en diferentes plataformas en internet, en investigaciones, libros que se han hecho últimamente. Es alarmante porque lejos de erradicar la violencia en nuestro país sigue en aumento. Nosotros somos clave para parar con esto, para prevenirla. No hay mejor prevención que con los niños, ¿verdad? Empezarles a inculcar este tipo de valores, respetos, principios, para que ellos puedan tener una educación diferente a la nuestra, diferente a la que nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos nos han heredado. Nosotros podemos ser la clave para cambiar esta sociedad, compañeros, empezando desde nosotros. Participar en actividades o movimientos sociales en contra de la violencia, esto es muy bueno siempre y cuando la idealización de este movimiento se quede estática, sea fija, sea con fundamentos y principios y valores que se puedan seguir, que esta ideología no se pierda, porque muchos de estos movimientos generan más violencia, ¿sí? No quiero acusar a nadie, ¿va? Pero hemos visto bastantes manifestaciones por parte de mujeres, por parte de la comunidad LGTB, perdón. Hemos visto manifestaciones a lo mejor pidiendo en un pliego petitorio bastantes cosas que no tienen alguna algo fundamental de lo que podamos nosotros vivir como sociedad, ¿verdad? Se pierde la idealización y se empieza a generar violencia, violencia en toda la sociedad. Empezamos con actos vandalísticos de tumbar puertas, pintar paredes, faltarle a los monumentos históricos de nuestra nación. O sea, empezamos con una idealización buena y terminamos con violencia. ¿Qué caso tiene este tipo de movimientos? Cuando sea un movimiento que sea con fundamento, que sea algo que se va a lograr, que sea una meta medible, que sea algo por lo cual valga la pena luchar y unirnos a esa causa, ¿verdad? Brindar apoyo. Al unirnos a estos movimientos podemos ofrecer nuestros apoyos a las víctimas de violencia, ya sea a través de la sensibilización, la asesoría o el acompañamiento emocional, lo que te decía yo hace ratito. La importancia de erradicar la violencia. Erradicar violencia es esencial para construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, la igualdad de oportunidades. Algunas de las razones más destacadas para hacerlo son proteger los derechos humanos, promover la paz, garantizar la igualdad, preservar la salud. Erradicar la violencia en todas sus formas es una responsabilidad de todos los miembros de la sociedad. Solo a través de la educación, la prevención y la promoción de valores de respeto y paz podremos construir un mundo libre de violencia. Conclusión, compañeros: para prevenir la violencia es indispensable fomentar los valores desde la infancia. Estos son generosidad,
respeto, justicia, responsabilidad, lealtad y autoestima. Admitir que existe un problema de violencia y denunciar ante las autoridades competentes. Es necesario informar sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo familiar y visualizar a la familia como parte integral de la vida, del desarrollo de la sociedad como base central de la cultura de la violencia y del respeto a los derechos humanos. Es importante detectar de manera oportuna la causa que llevan a una persona a vivir bajo esta problemática, para formarnos una visión de lo que está ocurriendo, para poder intervenir de manera correcta y romper el ciclo destructivo para evitar que se herede de generación a generación. Crear programas de información pública y de esta manera hacer conciencia, formar grupos en las colonias, hacer folletos que hablen del problema de violencia y repartirlos en las calles, ir a dar pláticas o conferencias en las escuelas y en las instituciones de gobierno. Es de destacar que la legislación penal sanciona la violencia e inclusive prevé medidas precautorias y de seguridad. Sin embargo, la persecución de dicho ilícito es a petición de parte ofendida, cuando debería de ser por oficio, atendiendo la recurrencia del delito y además a que no se denuncia por miedo. Muchas de las veces nosotros no hemos denunciado, no hemos erradicado la violencia porque no hemos hablado, compañeros. Si tú sufriste una violación, si tú has sido violentado de manera física, verbal, por algún tío, por algún familiar, por alguna persona de la sociedad, tienes que alzar la voz, no debes de quedarte callado. El quedarse callado, el que calla otorga, lo dice el dicho, el quedarse callado de nada vale cuando ya tu vida está siendo truncada desde cierta edad, ¿sí? Y te has mantenido anclado a este tipo de traumas, de problemas, de situaciones de violencia por no querer hablar. No hay mejor prevención que la que acabamos de decir, fomentando los valores con nuestros niños y con nosotros retomándolos y siendo empáticos, compañeros. Pues sin más, yo les agradezco que me hayan escuchado, espero que este tema y esta información haya sido de su agrado y que más que nada sea de aprendizaje para que nosotros hagamos conciencia de qué es lo que debemos de hacer y que de dónde debemos empezar a partir para cambiar nuestra sociedad, para cambiar nosotros como personas. Muchas gracias, compañeros. Javier de Puebla, soy un adicto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Javier Domínguez, por el tema y por el mensaje, ¿no? Este es un tema muy extenso y es algo muy grave que está pasando en toda la República Mexicana. Es muy importante aquí lo que nos enseñan en CREA. Cualquier gesto amable que nosotros hagamos es un antídoto contra la violencia y aquí nos enseña, este lugar nos ha enseñado tanto de eso. A continuación vamos a invitar al señor Tomás López Hernández. Si gusta compartirnos unas palabras, señor, lo escuchamos. Buenos días a cada uno de los presentes. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí presente en esta reunión virtual. Y pues felicitar a Javier. Tiene un banco de información bueno tocante al tratado de la erradicación de la violencia. Pero hay muchos adictos y muchas personas que están en las salas de terapia que ni siquiera soñamos con un mundo distinto a eso. ¿Por qué? Porque no hemos hecho conciencia. Para empezar, comenzamos desde adentro de nosotros. Para empezar, comenzamos desde adentro, concientizando el problema. Y eso te lleva unos 2 meses, a 3 meses, a 5 meses, primero que nada de aceptación del lugar donde vienes. ¿Por qué vienes a este lugar? Vienes a este lugar porque no puedes parar de consumir. Y la pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Por qué consumo? ¿Por qué no me quiero? Y vamos entrando a ese programa de concientización de mi adicción. Lo primero es parar de consumir, segundo es ser consciente de la adicción y tercero, aceptar
aceptar que tengo una adicción y luego aceptar que debo de vivir sin esa adicción para poder no violentarme a mí, para no poderme dañar a mí. Y ahí es donde viene el trabajo. No puedo, no puedo comenzar a vivir una vida o de sueño o de paraíso terrenal donde todo sea amor y paz cuando está en guerra consigo mismo el problema, ¿no? O sea, vamos a hablar desde donde estamos. ¿Cómo le hago yo para poder comenzar a entender esos daños que yo hice y que me hicieron? O sea, ¿cómo puedo limpiar una casa que ha estado deshabitada durante muchos años? Si puedo, si para empezar voy a empezar con una esquinita, con la banqueta, el jardín o con algo para que pueda tener esa tarea de crear. Por eso es importante el programa, el recuento de daños. Por eso es importante el perdonar, primero que nada, mis acciones, para que pueda comenzar a hacer eso que está escrito en un papel bonito, como erradicar la violencia. ¿Cómo voy a responder? Yo tengo 36 años de estar aquí en el CREA con la lucha diaria de la empatía, de ponerme en los zapatos de otro, pero de repente me saca el tapón un güey que se mete a la fila y digo, y en ese momento, ¿quién actúa? En ese momento, la violencia genera violencia, pero ¿cómo respondo? Con conocimiento. ¿Cómo respondo? Con inteligencia. ¿Cómo respondo? A veces haciendo peligrar la integridad de mi persona, porque yo no consumo, yo tengo una vida sobria, pero la otra persona no me garantiza que respete mis derechos, porque ahí es donde comienza el de él, ¿sí? Él así quiere ser, él es violento, y eso lo vivimos todos los días, en todo el mundo. Vivimos, y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de ese trabajo, que no porque yo venga cargado de conocimiento de todo, a todo el mundo le va a interesar lo que yo conozco. Sí, ayer precisamente hablaba de la frustración en referencia a las redes sociales. Ayer precisamente toqué un tema en referencia a eso y era lo que le hacía saber. La mayoría de hoy estamos buscando la aprobación de que los demás nos aplaudan, que los demás nos digan qué bueno que yo subo una foto, les ponía un ejemplo, yo subo una foto de la montaña de mi tierra, donde es bonita, verde, y, y mi comentario o mi exposición ante las redes sociales es de que me digan, está bonito, está bien, disfruta. Yo qué quiero que me digan en un comentario. ¿Para qué? Para que me agrade, para que me halague, para que me reviva mi autoestima y todo. Y si alguien hace un comentario opuesto ahí, ya generó inconformidad y si este güey no sabe apreciar, ¿sí? O si yo presumí una montaña pequeña, y luego me dicen, no, montaña grande la que está en Shanghái, China, y empieza y ahí es cuando yo estoy poniéndome en descubierto para que me ataque. Yo estoy poniendo, ¿por qué? Porque lo único que buscaba era una aprobación del público y el público va a haber mucha. ¿Y por qué? Por esa inconformidad y por esa violencia que se vive adentro. Es raro que alguien aplauda el éxito de otro. ¿Por qué? Porque está la envidia de por medio. ¿Por qué? Porque está el resentimiento de por medio, está la frustración. O sea, hay muchas cortinas, pero cuando tú encuentres la razón de lo que tú estás buscando, cuando tú encuentres la razón de lo que tú estás viviendo, vas a poder aprender a tener un derecho y contexto legal de cómo proteger un beneficio, y ahí es cuando viene la legítima defensa
de ti, de tu interior, de tus convicciones, de tus costumbres, de todo, y entonces vas a poder entender. No vas a poder aceptar la violencia, pero pues sí vas a entender por qué hay violencia. ¿Eh? Vas a regresar a la casa y no creas que va a estar todo bien. Vas a regresar al empleo y no creas que la sociedad cambió. No creas que el sector laboral cambió, el sector obrero cambió, el sindicalismo cambió. No, tú vas a regresar, pero vas a regresar con verdaderamente con un conocimiento de causa que ya no lo conoces, sino ya lo sientes y ya lo percibes y solamente aprendiste a tener protecciones para poder no entrar en el círculo de violencia, porque como les digo, yo de repente alguien se mete a la fila y ya me alteró, ya me dijo, hijo, la tal por cual, te metiste a mi fila y lo volteas a ver así con enojo, con ceño, así con la cara de, no eres bien aceptado, más sin embargo, usas la inteligencia y usas tus principios para guardar el orden, pero si andas por hacer un gesto feo, puedes andar recibiendo un ¿qué traes, puto? Y que te saquen la pistola, ¿no? A veces, sé que es importante el cómo poder caminar en este mundo de violencia, defendiendo a veces con tu legítima defensa, pero no para reaccionar, sino tu legítima defensa para emplear tus conocimientos de lo que es la violencia que el día de hoy se genera. Muy buen tema, muy buen deletreado en todos los conceptos legal, laboral, social, humano y todo. Y qué bueno que estén documentándose en cuestión escolar, pero no es tanto saber, sino más bien hacer, hacer lo que dice el libro y esa es la mejor tarea. Si es que ánimo, Javier, échale ganas. Y ahí estamos, compañeros, a todos, a cada uno de la organización. Ya se está trabajando en el próximo 11º Congreso Nacional. Ya se está preparando la sede, 21-22 de agosto, Ciudad Acapulco, Guerrero. Para el que ya se haya o se vaya integrando, vaya comprando su boleto para poder estar presentes en ese evento pues de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, los invitamos a que sigan adelante. Hoy es 5 de febrero, Qué bonita día casa de esa. la 5 de febrero, día de la Constitución. Para que también, esa es ¡Ánimo! parte del respeto, esa es parte del orden, esa es parte del reconocimiento a nuestra insignia nacional, en el cual debemos de llevarlo en el corazón. Y así es como vamos a poder generar precisamente ese tipo de amor por nosotros, por nuestro entorno. Ánimo, buenos días a todos. Buenos días, padrino. Adiós. Allá nos vemos. Gracias, muchas gracias, señor Tomás, por sus palabras y su mensaje. Y así es, ¿no? Cada quien podemos aportar un granito de arena para que se siga esa bola de nieve, ¿no? Que es la violencia. Muchas gracias por su compartimiento. A continuación, vamos a invitar a la señora Viviana Miranda Murillo. Si gusta participar, la estamos escuchando. Aire, aire. No, al parecer se desconectó. Vamos a invitar a nuestro amigo y señor Armando Peralta de Acapulco Centro. Si gusta compartir con nosotros, lo estamos escuchando. Buenos días, mi nombre es Armando, soy un adicto. De aquí de Acapulco, el bello puerto de Acapulco, Guerrero. Gracias al compañero Javier Severiano por habernos compartido este tema tan importante que es
la prevención y erradicación de violencia en grupos vulnerables. Yo creo que nosotros, la mayoría de los usuarios que estamos dentro de un proceso de recuperación, pues hemos pasado por nos ha tocado ver, Los compañeros que tienen prendido su audio, por favor de apagarlo. A ver, apaguen el audio ahí, mijos, por favor. Gracias. Decía que casi la mayoría de nosotros hemos pasado por una vivencia de tener patrones de conducta en nuestra vida cotidiana. A ver, esos muchachos que tienen el audio prendido ahí, si lo pueden apagar, por favor. Tienen su escandalera. Páralos. Ya están promoviendo la violencia aquí, psicológica. Ajá. Escuchamos, espérate, ya se apagaron los audios. Bueno. Sí, lo escuchamos, Armando Peralta, lo escuchamos, señor. Ok. Adelante. Bueno, disculpen. Tuvimos que ahí llamar la atención ahí porque pues, siempre se nos está diciendo que en las videoconferencias tiene que haber un responsable de la sala de terapia donde pues ponga cuidado de apagar los micrófonos cuando no les toque hablar, ¿no? Para que le den autorización ahí al expositor. Ajá, entonces nosotros como usuarios dentro de un proceso de recuperación, ahorita que estaban tocando estos temas tan importantes, que es la violencia para la prevención, la erradicación, ¿verdad? Todo eso, pues digo, nosotros, yo en lo personal, estaba pensando en qué momento yo también padecí algo y seguí con los patrones de conducta a través de la vida activa en el consumo de las drogas. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué actitud toma un adicto en el entorno familiar? Por ejemplo, toma agresividad, quiere tener autoridad dentro de nuestro hogar, quiere tener a la pareja sumisa, muchas veces no le das la oportunidad de opinión o de tomar decisiones, y uno quiere llevar la autoridad como hombre machista, como hombre autoritario, y más en el consumo de las sustancias, ¿no? O sea, ¿qué actitud tenías? O sea, yo me pongo a reflexionar ya dentro de un proceso y a través de estos temas tan importantes y cómo era Armando en el hogar, cómo era Armando en su momento cuando me tocaba trabajar, que trabajé en el poco tiempo que anduve consumiendo, pero qué actitud tomaba, qué actitud tenía con mis compañeros de trabajo. O sea, una mala actitud definitivamente, ¿no? Entonces, ahorita, gracias al proceso de recuperación y a estos temas, que uno dice, se van a tocar los temas y la violencia está a nivel mundial y pues todos tienen una mala actitud en la sociedad, un mal comportamiento, pero yo creo, como lo decía el señor Tomás, que lo importante es empezar con uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer ya tú que estás aquí en un proceso de recuperación y tuviste mal comportamiento en la sociedad, mal comportamiento en tu familia, entonces, cuando estás aquí, pues vas entendiendo todo eso y vas aprendiendo a ser mejor, a tener esa tolerancia, porque tú te comportaste y dañaste a personas psicológicamente, físicamente, muchas veces tuviste una mala actitud y ahorita que estás en un proceso de recuperación, sabes que tienes que hacer un cambio. O sea, ya no tienes drogas y no tienes alcohol. O sea,
¿qué comportamiento tienes que tener el día de hoy? Es un trabajo muy extenso que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos, porque pues aprender de tener una tolerancia, una mejor educación, o sea, reivindicarte en el camino, eso es por la ignorancia y la falta de educación que hemos tenido desde una niñez, y que hemos arrastrado patrones de conductas de muchas veces de nuestros padres, y que ahorita yo creo que estamos en un lugar donde tenemos que aprender, gracias a estas reuniones, qué comportamiento voy a tener de hoy en adelante, qué persona debo de ser de hoy en adelante, cómo me debo de dirigir a las personas, ¿verdad? Con educación, con respeto, no perder esa tolerancia de irme a los golpes si paso en la calle o tengo un percance con cualquier situación. Ya lo decía el señor Tomás, muchas veces vas a la calle y tú vas caminando, y me ha tocado cruzar la calle y no falta el que pasa en el carro, ¿no? Y apúrate, pendejo, ¿no? Te gritan cosas y uno quiere voltear y hay que ponerse, pero ya sabes qué puede suceder. Que la persona que vaya en el carro muchas veces se pare o traiga una arma y termine con tu vida en ese momento, y es gracias al haber seguido el juego yo de la intolerancia, de ser bravo, de no quererte dejar, y que hoy tenemos que caminar con humildad y astucia ante esta sociedad, ante esta jungla que tenemos de asfalto tan peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un lugar donde vamos aprendiendo cada día al trabajo con uno mismo para ser una mejor persona, y pues tratar de que no se nos olvide, ¿no? Que estamos en un proceso de recuperación, y que tú ya vas más avanzado, y que hay una persona que viene llegando y que no debes de dejar, como por ejemplo atender o llegar, saludarlo, preguntarle cómo se siente, darle un abrazo, o sea, eh, regalar amor, amistad a la gente que verdaderamente lo necesite, ¿no? Y no creer que nosotros eh, ya somos diferentes porque llevamos más tiempo dentro de la rehabilitación. Entonces, pues nada más yo agradecer, la verdad, estos temas tan importantes que, que son para cada uno de nosotros, para ser mejor personas, y poder el día de mañana, quien le toque integrarse a la sociedad o con su familia, que llegues verdaderamente siendo otro ser, ¿verdad? Otro ser con mejores conductas, con un mejor aprendizaje dentro de este proceso de recuperación, eh, para poder tratar a las personas como a ti te gustaría que te hubieran tratado, ¿no? Entonces, por eso, si tu familia, si tu papá nunca te dio un abrazo cuando estabas pequeño, o le faltó ese amor, ese cariño que tal vez tú lo necesitabas, pues tú tienes que dárselo a tus hijos. Esa es la educación que nosotros tenemos que tener, de, de darle a nuestros hijos para tener un cambio a futuro, que no sean violentos, que no sean agresivos, que no sean gritones como tal vez yo lo fui, ¿no? Entonces, eso es lo que trato yo en lo personal de hacer. A mi bebé, ¿no? Tengo un ejemplo, tengo una bebita chiquita que le doy amor a más no poder, le doy atención a más no poder, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez me hicieron falta a mí, pero que estoy rompiendo con ese patrón de conducta que desde niño lo he traído. Entonces, no es difícil, porque ya no tenemos drogas y no tenemos alcohol. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho, mucho amor propio para nosotros poder dárselo a los demás. El trabajo es primero conmigo, ¿verdad? Para que hagamos el cambio, porque ya de cierta forma, si somos 20 personas dentro del centro de rehabilitación, si hay 40 y 20 estamos cambiando, ya estamos haciendo la diferencia a nivel mundial, a nivel nacional, aquí dentro del centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, pues todo lo que viene es de aprendizaje, ¿no? Esto se va aprendiendo. Todos los días vamos aprendiendo dentro del centro de rehabilitación a ser mejores personas,
aprendiendo este tipo de temas tan importantes en las videoconferencias para que agarres un poquito y lo apliques en tu vida y que seas una mejor persona y estés más en paz contigo mismo y aprendas a quererte más. Aquí tenemos que tener mucho amor propio para poder ofrecerle a los demás. Mientras no nos quieramos, no vamos a poder hacer el cambio, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos amarnos, querernos para poder amar a los demás, a nuestros semejantes, ¿no? Entonces, pues es el aprendizaje que vamos teniendo dentro de un proceso que es muy largo para toda la vida, pero pues que es muy importante y que es muy sano y muy bueno, porque ahora lo disfrutamos lo que estamos haciendo aquí en el CREAT, ¿verdad? Yo no, en mi persona, en lo personal, yo disfruto estar dentro del centro de rehabilitación y poderle dar una palabra de aliento a alguien que verdaderamente lo necesita o que ocupa. Entonces, pues eso es una satisfacción que tengo, ¿no? El poder servirle a los demás. Muchas gracias por la oportunidad de haber compartido. Saludos desde Ensenada y gracias, compañero, por darme la palabra y saludos a todas las unidades de tratamiento. Aquí vamos a esperarlos el 21 y 22 de agosto en el Congreso. Aquí tienen su casa en CREAT Acapulco Centro. En el puerto de Acapulco los espera con los brazos abiertos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y muchas gracias, señor Armando Peralta, por su compartimiento, por su mensaje. Y sí, con justa razón debemos de entender que nosotros somos los encargados de cambiar nuestro entorno, ¿no? Y qué mejor que con un gesto amable para que no se siga desparramando la violencia por en este país que sufre tanto de ese mal, ¿no? A continuación vamos a invitar a una sala de mujeres, Crea Toluca, exclusivo mujeres. Si gustan participar, muchachas, les estamos escuchando. Parece ser que va bienvenido su audio. Les escuchamos, compañera, adelante. Ánimo. Muy bien, parece que tiene problemas aquí para conectarse. Vamos a invitar a la sala de mujeres, el Salto Jalisco, si gustan participar. Les estamos escuchando. Aló, buenos días, mi nombre es Carmen Adicta. El tema, recapitulando, pues parte de mi pasado, puedo darme cuenta que mi problema viene desde la niñez, ¿no? Ya que pues fui una niña que sufrió de mucho bullying en la escuela, perdón, sufrí de mucha violencia por parte de mi madre, donde mi mejor amigo pues fue el fajo, el cable, la manguera, inclusive una cuarta de caballo, ¿no? Pues fui una niña que creció pues con mucho resentimiento hacia con la familia, ¿no? Entonces empiezo a crecer y se me viene pues la rebeldía. Empiezo a relacionarme con personas pues adictas, ¿no? En mi ambiente o mi círculo de amistades era pues un círculo vicioso en el cual pues me junto muy chica, ¿no? Y la persona con la que me junto también era una persona adicta. Cabe recalcar que pues toda mi niñez y mi adolescencia sufrí de mucha violencia. Me junto con la persona, sigo sufriendo violencia, tengo a mi hija, me separo, me olvido de mi hija y caigo al CREA, donde me doy cuenta que la violencia que yo sufría era física y psicológica, pero no me di cuenta hasta que llegué aquí
que todo lo que yo venía arrastrando se lo venía haciendo a mi hija de una manera pues muy cruel, ¿no? Porque a lo mejor yo no le di violencia física, pero sí mucha violencia psicológica, ¿no? Entonces, aquí en el CREAN me han estado ayudando o me enseñaron más bien a darme cuenta que tengo que ir soltando todas las piedritas que tengo en el morral, llevar haciendo ese morral, con ir vaciando el morral de piedritas que tengo para poder llenarlo con toda la herramienta que me dan aquí en el CREAT, ¿no? Con la ayuda de mi psicóloga, de los consejeros, de las madrinas, e inclusive de las responsables que son, pues, mis redes de apoyo, ¿no? Yo creo que es lo esencial, ¿no? Primero que nada, darnos cuenta de dónde viene el problema, todo lo que tenemos que soltar, agarrarnos de las herramientas y aceptar, ¿no? Que así como nos dañaron, nosotros también hicimos mucho daño. Aprender también como a perdonar a los padres y a toda la gente que nos hizo daño. Si nosotros no perdonamos, no podemos llenar como ese moral de cosas positivas, ¿no? Y esto es lo que les puedo compartir, compañeros, que tengan un excelente día. Gracias, compañera, por su mensaje, por su compartimiento. Y sí, sí, tiene muchísima razón. El perdón es muy importante. El perdón muy importante. Si nos han violentado, es algo esencial, ¿no? Para poder seguir adelante con nuestra vida. A continuación vamos a invitar a crear el Socorrito Mujeres para que si nos pueden compartir unas palabras, pues estamos escuchando, muchachas, si gustan compartir. Escuchamos, muchachas, las escuchamos, adelante. Sí, pues es así como nosotros vamos viviendo, batallando con nuestros problemas de carácter, de problemas, ¿verdad? De cómo no identificamos la manera en la que nosotros, pues, hacemos conflicto con los demás. Tenemos que aprender a identificar el problema para poder cambiarlo y así poder tener resultados en nuestra recuperación, ¿verdad? Porque es muy importante enfocarnos en lo que estamos haciendo dentro de un centro de rehabilitación para que el día de mañana podamos decirle no a una sustancia, para tener bien controlados nuestros problemas de carácter, más que nada. Si no nos controlamos, ellos nos van a controlar a nosotros y vamos a ser más pues de levantar atravieso, porque pues también no estamos allá afuera. Nunca nadie dice que nace recuperado o que sale recuperado de nuestra recuperación, para nada. Dios nos pone pruebas y nosotros tenemos que saber cómo identificar eso, ¿verdad? Y saber que cada cosa que se nos debe para tener espiritualmente como para mi compartimiento el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, compañera, por su compartimiento. Ánimo y adelante, que Dios nos la bendiga. A continuación vamos a invitar al señor José Luis González Chávez. Si gusta compartir unas palabras, pues estamos escuchando. Señor José Luis. Sí, buenos días, ahí me escucho bien. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Para todas las salas, buenos días para todos, pues pues mi nombre es José Luis, soy adicto en recuperación también.
Pues escuchando la conferencia, pues, y o sea, temas bien importantes, pues, bien profundos a analizar. Yo, pues, nunca me di cuenta, pues, o no me daba cuenta que en la actividad, que la violencia siempre genera, soy del pensar, pues, que violencia genera más violencia. Entonces, muchas de las veces busco evitar, pues, los confrontamientos para no sentirme mal o para no hacer sentir mal a los demás. Pero quedé así como cerillito, nomás me le raspan poquito y me prendo, luego. Se prende uno, pues ya lo decían, con las mínimas malas miradas, con las mínimas, alguien que se te atraviesa, con lo mínimo, pues ya estoy echando malo, o muchas de las veces se me quedan viendo malo, me causan así cualquier estorbo y me doy cuenta que muy dentro de mí sigo siendo una persona bien violento así de pensamientos, puede ser, aunque muchas de las veces no los lleve a cabo, pero sí me doy cuenta que soy violento y estos temas pues se da como el de este muchacho Javier, pues bien explicado, me pone a analizar, me pone a pensar, pues era la violencia, desde dónde o cómo la vine acumulando. Y ahora de grande, pues ya cómo la viene uno desarrollando, manejando, y el programa, pues era gracias a Dios, a la voluntad que uno pone y el esfuerzo, y ahora sí que los testimonios y la enseñanza, pues está al alcance, pues, ¿verdad? Porque ya tengo un poquito de cordura, tengo un poquito de conciencia y puedo pensar, puedo analizar, pues, ¿verdad? Puedo hacer un inventario así personalmente de mí mismo. ¿Qué fue lo que vine viviendo desde a corta edad? ¿Por qué vine acumulando ese, ahora sí que ese coraje, ese resentimiento hacia mí mismo? Porque pues, bien lo decían, la violencia le queda a uno por los hechos que vino uno acumulando, pero muchas de las veces la violencia no es que no la saca uno hacia afuera. Al principio, por no saber, la violencia es contra de uno mismo. O sea, la violencia es enemiga de uno mismo porque se tortura uno solo, se devalúa uno solo, siempre pensando en el no puedo, no soy la persona indicada. Y siempre, o sea, empieza uno a sentir, pues, era lo que son los defectos. ¿Por qué ese cabrón sí tiene? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué ese cabrón sí está bien parecido? ¿Por qué yo no? Y empieza uno a torturarse uno mismo, a devaluarse uno mismo, y ahí pues viene la parte, pues se da de la autoestima, y es una cadenita, pues se da que lo va llevando a uno a hacer conciencia. Y la violencia te deteriora a sí mismo, pues es porque traes la autoestima bien baja. Y la autoestima, ¿por qué se te bajó? ¿O por qué te sientes menos que los demás, devaluado? O como que soy la persona no indicada. Pero yo otro me dice, somos seres humanos que todos valemos lo mismo y lo que puede uno hacer, lo puede hacer cualquier persona. Y caramba, pues entonces yo valgo un chingo, nada más que no me he dado cuenta, porque yo solo me he saturado el pinche cerebro de autoengaños en mi persona, en mi mente. Y qué bueno pues será que estos temas pues me enseñan a hacer esa conciencia y buscar ese desgloso de ir en la búsqueda. ¿Y por qué siempre que exploto la violencia, por qué sigue saliendo?
La violencia muchas de las veces la malencausa uno en la familia, en los hijos. A mí se me quedaba muy grabado un testimonio de una madre que decía, mi viejo llega bien violento a la casa, me dice, me maltrata, me hace de todo, puede ser sentir mal, y luego se sale a conseguir más droga y me deja sola, toda maltratada con toda la violencia de él encima de ella. Y si ustedes qué creen con quién yo descargo la violencia, el coraje que él me deja, la impotencia, y siempre hacia los hijos, porque pues ella decía, al cabrón no le puedo pegar unos chingazos, pero a mi hijo sí, con la mínima que me haga, pues ahí estaba con la escoba, con el fajo, con las palabras antisonantes. Y ella decía, pues todo lo que él me deja yo lo transmito sin querer queriendo, por no tener salida, con mis hijos. Y es muy triste, pues, era que una persona violenta, sea violento él, transmita su violencia hacia los demás y más que nada a los seres queridos. Y es una cadenita de ir, pues de ir dejando toda esa mala enseñanza, si de por sí ya lo decían, desde los ancestros pasados traemos ese machismo, esa violencia, ese hombre bragado, el bigotón, el aja y el de yo soy el matón, el de yo puedo, yo tengo 7 viejas y pura de esa. Así como Pancho Villa y Emiliano Zapata y todos esos guerreros, pues era que bien bragados los señorones. Y pues esa violencia, o sea, ellos la tenían que usar porque pues o la usaban o se los cargaba la fregada. Era por necesidad, pues era de las guerrillas y todo eso. Pero sí son temas bien profundos, pues será a desglosar y entender. Yo pienso que más que nada, pues para empezar hay que reconocer, pues será que si nos golpearon de morros, que si nuestros padres fueron un poquito injustos, que si los maestros nos tablearon, que las broncas con los alumnos, o sea, el famoso bullying, porque yo recuerdo broncas muchas que yo tenía con los alumnos. Y así de esa manera fui creciendo. Tuve un hermano también bien pasadito de listo, pues él se la daba de trabajador, yo era el adicto, yo era la oveja negra y a cada rato unas chingas fuertes que me pegaba y hasta la fecha yo genero así esa pinche violencia de pensar porque en cuanto lo hacía, yo generaba, algún día voy a estar grande y voy a poder más que tú y te voy a partir tu madre. Y todavía usted con el tiempo y el programa, y todavía muchas de las veces lo recuerdo, y no sé si correr y darle un abrazo o realmente romperle el hocico como un día se lo prometí. Y ahorita escuchando estos temas, pues sé que es violencia muy dentro de mí todavía almacenada, que no la he sabido trabajar y que la transmito, bien sea con los seres queridos o con el cabrón que me mira mal, el que se me atraviesa, pues sigue siendo ese pinche hombre violento. Entonces, pues el programa los temas estos, pues a mí me puso a pensar mucho cómo poder empezar a ser una persona más pasiva y que pueda entender, pues, cómo practicar esa tolerancia. Y la pieza clave, ya lo decían, es ser tranquilo, es ser honesto, todo eso te va a ir llevando a la tranquilidad y más que nada la palabra fuerte, el perdón, como lo hacía Dios nuestro Señor, le pegaron unas cachetadas en una mejilla y él, muy lejos de contestar con violencia, puso la otra mejilla. Nosotros no hay que poner las dos, simplemente ignorar y pues decir, eh, para una discusión se ocupan dos pendejos, el que la empieza y el que la sigue.
Entonces, y si yo ya entiendo lo que es violencia, pues voy a ignorar, voy a dejar que los perros ladren y yo poder seguir como el Sancho con su Quijote. Hay que seguir caminando y dejando que los perros ladren, sabiendo pues ¿verdad? Que somos violentos, pero que podemos tener un control y nada más pues hay que bajarle de volumen, hay que bajarle 2 rayitas y hay que buscar siempre el por qué explotamos de esa manera. Es un poco de lo que yo entendí y puedo compartir. Gracias a las salas, gracias para todos los directores y para cada usuario también un saludote y un abrazo. ¡Ánimo! Muchas gracias, señor José Luis, por el compartimiento, y sí, es cierto, uno más incita a la violencia. Algunas veces somos los creadores de la violencia y no tenemos que, pues, aprender, eso venimos aquí a controlar nuestros juicios y actitudes. Gracias por participar. A continuación voy a invitar al señor Javier Domínguez Severiano, nuestro expositor de hoy, para si puede compartirnos unas últimas palabras. Lo escuchamos, señor Javier. Pues sí, bueno, pues aquí escuchando a los demás compartimientos, tanto de las salas de psicoterapia como a los directores de CREAT, ¿verdad? Llegando a la misma conclusión, ¿no? Podemos erradicar y prevenir la violencia desde la infancia, con los niños, con las nuevas generaciones. Nosotros también podemos poner nuestro granito de arena, previniendo y erradicando la violencia, así como lo acaban de mencionar mis demás compañeros, ¿verdad? Para generar violencia necesitas unirte a ese grupo que la está haciendo, o en este caso algún pleito y todo este tipo de situaciones que se nos ven casi a diario, porque la mayoría vive estrés, vive sus consecuencias del diario vivir. Entonces es muy importante tener este conocimiento de la violencia en nuestra persona, pues, cómo podemos evitar, cómo podemos lidiar con este tipo de situaciones. No hay mejor manera que siendo empático, siendo respetuoso, igualitario, sabiendo cómo actuar, porque nosotros que estamos al frente de una casa al frente de bastantes personas que nos vienen siguiendo y somos el ejemplo, tenemos que predicar como lo que somos, ¿no? Debemos de salvaguardar la integridad de los compañeros, salvaguardar nuestra integridad, obviamente, como lo decía el señor Tomás, cuando es en legítima defensa, pues a veces no hay de otra, ¿va? Pero no hay mejor manera que evitar los conflictos, no hay mejor manera que evitar la violencia y prevenirla desde la infancia. Entonces, compañeros, pues no tengo ya nada más que agregar. Yo les agradezco mucho que me hayan dejado participar en las conferencias, ya que estas conferencias pues nos sirven a todos, hasta los expositores, son de retroalimentación, es aprendizaje, uno nunca deja de aprender. Yo lo que quiero es seguir empapándome de todo esto, de este aprendizaje, seguir ayudando a las demás personas. Tenemos una meta, tenemos un propósito y es poder ayudar a cuantas personas podamos en este camino. Yo les agradezco que me hayan escuchado, muchas gracias y pues eso es todo. ¡Ánimo! Sí, muchas gracias, señor Javier Domínguez, por su tema y lo felicito. Sí, es algo que es muy importante, aprender a dominar, aprender a dominarnos, aprender a evitar la violencia. Gracias por su participación y nos vamos a despedirnos sin antes felicitar a todos los que cumplieron años. Feliz cumpleaños y ánimo y adelante, compañeros, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días.